Muy buenas tardes, amigos de Reconquista Network. Iniciamos una transmisión más en vivo. Ahora sí, como dice María, let's go para toda la gente que nos están viendo. Edición del miércoles con Miguel Salinas, titular del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, en vivo desde la Perla Tapatía. ¿O andas de tour una vez más, Miguel? ¿Ahorita estás en casa o andas de rol? Sí, no, aquí estamos en la casa en Guadalajara. Tuvimos una jornada pues larga, ¿no? Desde muy temprano, pero aquí estamos y todavía nos queda pues toda la tarde, si Dios permite, para seguir trabajando, ¿no? En nuestras labores y actividades de las diferentes actividades, pero siempre con nuestra cita puntual los miércoles, o tratando de hacer siempre los miércoles, sí, contigo y con toda la gente que hace favor de vernos cada semana y escucharnos. Sí, sí, un placer tenerte con nosotros. La verdad agradecemos mucho el que nos traigas información actualizada, lo que sucede en México, sobre todo porque se esconde mucho la información y a la gente, a tus connacionales que están acá, pues nos llama mucho la atención y agradecemos que nos traigas esas notas que los medios, como siempre, quieren acallar. Ya a estas alturas, Miguel, no sé en México, pero aquí en los Estados Unidos los medios son el enemigo de la gente, los medios masivos de comunicación. Son prácticamente eso. Digo, pues ya se veía venir, pero a estas alturas están, Miguel, desatados. O sea, con mucha desinformación, mucha propaganda, mucho daño que están causando, honestamente. Pero bueno, Miguel, pues antes de comenzar, permíteme, por favor, dar agradecimiento a las personas que hacen posible esta transmisión por medio de sus suscripciones en Patreon, así como los que tienen ahí, ustedes también nos pueden echar la mano, o aquí en el super chat nos pueden ayudar con su contribución y así podemos llevar a cabo estos costos de transmisión. Por cierto, vieron los impuestos, hay que poner los costos de transmisión, curiosamente, a los que nos dedicamos a esto. También a las personas que quieren estar más en contacto con Miguel, lo pueden hacer por dos medios. El primero es por medio de la página del boletín para todos ustedes que se suscriban. Tienen mucho más información de lo que escuchan aquí en los en vivos que hacemos, con mucho cariño y todo, pero pues obviamente el tiempo nos limita. Y además de que es más variada, o sea, no solo cubre un ramo o un rubro, digamos, el espectro político mexicano, cubre otros también a nivel internacional y otros temas variados, no solo de política. Y también, por cierto, si quieren echar la mano a Miguel, pues ahí tienen el contacto en la descripción del video, donde ustedes pueden conseguir algunos de los productos de la compañía de Miguel, que con mucho esfuerzo, mucho sacrificio y mucho amor a la industria, pues se ha dedicado a llevar este tipo de productos para el bien de sus familias. Se ha cerciorado a Miguel que tenga la mejor calidad. Entonces, Family Natural, ahí está para todos ustedes diferentes tipos de productos que ustedes pueden comprar. No solo se llevan la ventaja de que tienen un buen producto para su familia, sino también, pues obviamente le están echando la mano a Miguel Salinas con su proyecto y esperemos que siga creciendo y lleguen a exportar aquí a los Estados Unidos. Miguel, pues empezando esto, ahorita nos vamos a ir a México de voladita. Pues hubo una llamarada solar del tipo X, hay diferentes niveles y eso que era tormentas geomagnéticas. Pero Miguel, no me lo vas a creer, este es un fenómeno que sucede todo el tiempo, la actividad solar. Hay una presentadora que me gusta mucho seguir, Chamita Scuff, acá, que tiene un programa en YouTube y todo muy interesante, se llama Space Weather News y no sé qué. Bueno, y pues ves, y sobre todo a las personas que les gusta lo que le dicen acá la stargazing, que es, no sé cómo se le dirán a ustedes en México, cuando van a ver las estrellas, esos tipos de reuniones en campo abierto y todo, a los astrónomos de hobby, por así decirlo, o las personas que están en latitudes más al norte, los que están cazando las luces del norte, las auroras boreales. Bueno, esto pueden ocasionar bajo condiciones idóneas, ¿ok? Bueno, pues ahora, Miguel, amanecimos con muchos networks de compañías de celulares a la baja. Grandes usuarios en los mercados más importantes están a la baja. Y de pura entrada primero, le quisieron echar la culpa a esta tormenta geomagnética, Miguel. Pero pues salió evidentemente que estas personas, los astrónomos, dijeron, espérame, el problema de las telecomunicaciones nada tiene que ver con las telecomunicaciones de celulares, son diferentes tipos de ondas radiales que se manejan. Este afecta más los radios de los bomberos, paramédicos, etcétera, etcétera, que las telecomunicaciones de celulares. Entonces el gobierno está investigando lo que muchos sabemos que está sucediendo, que es un ciberataque, no sabemos de quién,
pero evidentemente está habiendo un ciberataque aquí, como lo ha habido desde hace rato, salvo que el gobierno no quiere aceptarlo, Miguel. Esa es la situación, lo que estamos viendo ahorita. Y esto ha venido sonando, por cierto, la alarma a varios sheriffs aquí en los Estados Unidos de que han sido constantemente asediados y atacados por hackers rusos e iraníes. Y el gobierno americano, Miguel, aunque no lo creas, no se quiere juntar con la asociación de sheriffs aquí en los Estados Unidos. Ahí te la pongo. Pero bueno, eso es lo que estamos viendo. Entonces, a lo mejor si hay algún problema en la comunicación, ya saben más o menos por dónde viene. No es por ahí lo que están viendo en el mapa, por cierto. Es a lo mejor por otra índole. Ahora sí, Miguel. ¿Qué onda? ¿Cómo te ha ido? Pues aquí con muchísimas noticias, todas relacionadas girando al mismo tema y pues ha habido muchos acontecimientos, ¿no? De hecho, con el que me gustaría empezar sería este fin de semana, el pasado domingo 18 de febrero, como ya habíamos anunciado en la semana pasada, el programa anterior, hubo una manifestación gigantesca en cerca de 120 ciudades coordinadas a nivel nacional, pero además en otras muchas de Estados Unidos y Europa, manifestaciones en contra de López Obrador y en defensa de la democracia y de las libertades. Esto es muy relevante porque solamente en la Ciudad de México se juntaron alrededor de 700,000 personas en el Zócalo de la ciudad. Obviamente, el Zócalo le caben como 120 a 150,000 personas, ¿no? Sí. Si lo retacas mucho, lo que pasa es que había una parte del Zócalo que estaba inhabilitada, que es todo el frente del Palacio Nacional, porque como tú sabes que López Obrador pues es tan querido por el pueblo, pues él lo cuida la población, entonces a algún despistado se le ocurrió poner una triple valla ahí pues para impedir que se acercaran a darle besos y abrazos al presidente, porque todo el mundo se reunió ahí para aclamarlo, ¿no? Entonces, quitando esa franja, más o menos estamos hablando de unos 120, 150,000, pero obviamente estaba tan desbordado el Zócalo que todas las calles y avenidas alrededor estaban llenas de gente. Por eso el cálculo es que había al menos 700,000 personas solamente en la Ciudad de México. Aquí en Guadalajara, yo creo que estuvimos reunidos alrededor de 70,000 personas, entre 50 y 70,000 personas. Yo hice una cobertura especial a las personas que gusten verla. Estuve transmitiendo en vivo durante 1 hora y media más o menos desde el inicio de la marcha, cuando salió de donde fue convocada hasta el lugar a donde llegó. Estuve recabando testimonios de algunos de los asistentes y estuve pues grabando todo el ambiente que se vio, ¿no? Por supuesto que pues siendo en Guadalajara no puede ser de otra manera. Estuvo amenizado por un mariachi en vivo y cantando pues canciones típicas aquí de la ciudad, ¿no? Claro. Pero era un ambiente festivo muy interesante, lleno de gente de todas las clases sociales y de todas las edades. Es decir, esto es algo importante porque no fue un evento como muchos quisieran verlo, como de clase media solamente, ¿no? Sino de que había gente de condición pues muy sencilla, muy humilde, que pues estaba con la preocupación, como lo estamos la mayoría, de que pues el país se nos está desmoronando y López Obrador pues está obviamente trabajando en un plan terriblemente perverso de destrucción nacional. Yo en el 2018, hace 5 años, 6 casi, por ahí yo creo que sería septiembre, octubre, antes de que iniciara el gobierno formalmente de López Obrador, tuve la oportunidad de dar una conferencia en la ciudad de Zamora, Michoacán, y le puse como título precisamente el gobierno de López Obrador, un proyecto de destrucción nacional. Y ahí describí pues lo que iba a convertirse el gobierno de López Obrador y no me equivoqué, pues yo creo que prácticamente en nada. ¿Le has atinado? Pues es que no era como un pronóstico, no era como una quiniela, sino era pues básicamente tomar los elementos que ya había y trazar una línea, ¿no? Es decir, pues si es como un gusano que se va arrastrando, pues tú sabes que si ya recorrió 1 metro en línea recta hacia una dirección, pues va a seguir por esa misma línea, es lo más probable, ¿no? Pues sí. Entonces acá, digo, lo del gusano no me refiero a por baboso, ¿no? Del López Obrador, sino claro. Bueno, porque yo creo que hay gente malintencionada que va a pensar eso, pero no. Entonces, la gente salió pues a mostrar su ira, su coraje, pero fíjate que yo creo que de las manifestaciones más interesantes que se dieron, por las condiciones obviamente, pues fue en Acapulco. Ándale. El puerto que quedó devastado y que la gente todavía ahorita
Acuérdate que el huracán Otis golpeó de manera salvaje ahí a finales de octubre y pues todavía ya pasaron 4 meses y la gente sigue esperando que llegue la ayuda del gobierno y la reconstrucción que prometió, que por supuesto no iba a cumplir, como todo lo que ha prometido, ¿no? Sí. Entonces, todo esto viene a raíz de un escándalo que le estalló a López Obrador, que ya lo sabíamos y que ya lo habíamos adelantado desde pues el año pasado y 2022, que cuando se acercaran las elecciones iban a sacar toda la artillería pesada que le habían guardado durante años a López Obrador de todas sus ligas con la mafia, con la delincuencia organizada y con el narcotráfico. Eso estalló y ya lo hemos venido documentado, todos los escándalos de corrupción que han documentado medios como Latinos y otros, pero ahora resulta que se hizo público a través de 3 medios internacionales, como ya lo mencionamos en el programa pasado, como es ProPublica, la Deutsche Welle y Inside Crime, que había una investigación en el 2006 de parte del gobierno de Estados Unidos, de la Secretaría de Justicia, como se llama, del Departamento de Justicia, donde se encontró que López Obrador pues había recibido financiamiento del narcotráfico, ¿no? Lo cual pues no es sorpresa para nadie, pero sí era importante saber que era el gobierno directamente el que lo estaba investigando. Esta investigación se detuvo, aún sin haber concluido, como una medida política de parte de Barack Obama, que era un simpatizante del López Obrador y que lo veía con buenos ojos y que creía o quería mantenerlo como una figura política vigente. Si el gobierno de Estados Unidos hubiera hecho pública esta investigación, pues hubiera acabado con la carrera política de López Obrador. Bueno, sí. Pues resulta que eso fue en el 2006. Ahora, a raíz de eso, Carlos Loret de Mola hizo un reportaje, porque, digo, para que la gente lo entienda el contexto. Guerrero, el estado de Guerrero, del cual estamos hablando, porque Acapulco, aunque no es la capital, pero es la ciudad más importante de Guerrero, es el estado completo ya fue entregado directamente al narcotráfico. O sea, literalmente, esto que estoy diciendo no es una exageración. Lo acaba de declarar así esta semana López Obrador en una de sus conferencias mañaneras, que la capital, que es la ciudad de Chilpancingo, quizá como por ahí de octubre, yo creo que antes del huracán, decidió él literalmente, o sea que entraron varios miles, o sea, como lo quieras llamar, varios miles de efectivos de las fuerzas de narcotráfico a tomar el control en Iguala. Pues resulta que López Obrador tomó la decisión de no combatirlos y de replegar a las Fuerzas Armadas, al ejército. Eso lo dijo él directamente. Wow. Con la intención de entregar la plaza para evitar, pero fíjate la perversidad de él, ¿no? Él dijo que era para no caer en la provocación o en la trampa que le tendió los cárteles de Guerrero, ¿no? O sea, y me va a decir que los cárteles son derechistas también, conservadores. El tema aquí es que pues él simplemente les entregó y los cárteles pues han impuesto su ley, si se le puede llamar de esa manera, a la población, donde le cobran derecho de piso a cualquiera que tenga una actividad económica, incluso a los transportistas, o sea, a los choferes de transporte público que han asesinado a varios porque no han querido pagar. Y de hecho, la capital de Guerrero, que es Chilpancingo, de esta ciudad a la que nos estamos refiriendo, sí, se quedó sin transporte público, igual que Acapulco. ¿Por qué? Pues por una medida de manifestación de repudio de los transportistas de que no podían trabajar en esas condiciones. Pero me refiero también a taxistas y a diferentes, a los choferes de autobuses foráneos también, no solamente a los de transporte interno. No, es una cosa verdaderamente espantosa. Llegó a tal punto que tuvieron que intervenir directamente los 3 obispos que hay en Guerrero. Uno está en Chilapa, otro está en Acapulco y el otro no recuerdo de qué zona es, pero creo que es de Chilpancingo. Esos 3 obispos tuvieron que intervenir directamente y convocar, esto que te voy a decir es increíble, ¿eh? Tuvieron que convocar a los líderes de los cárteles del narco y sentarse con ellos a negociar una tregua en favor de la población. Es decir, dado que ya no hay
poderes que funcionen en Guerrero, dado que no hay autoridad, dado que no hay fuerza pública, los obispos tuvieron que tomar sobre sus hombros la responsabilidad de pacificar al Estado, sentando a los líderes, y lograron una tregua, un acuerdo de paz, el cual duró unas horas, porque cuando supieron, hay dos carteles que se están peleando en la plaza, que son los ardillos, y el otro creo que se llama los rojos. Bueno, no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, entonces, resulta que pues ellos acordaron una tregua para que ya, pues, de hecho los obispos tuvieron que repartirles territorio. Esto es una cosa verdaderamente surrealista, ¿eh? Repartirles el territorio, decirles, a ver, a ti te toca aquí, a ti te toca acá, porque de otra manera iba a seguir el baño de sangre de inocentes, como ha sido durante varios años, porque Félix Salgado Macedonio, que es el papá de la actual gobernadora, él fue presidente municipal de Acapulco por ahí del 2004 al 2006, una cosa así, y él fue el que le abrió las puertas del puerto al narcotráfico y le entregó el puerto a el cártel de los, ahí se me fue, a ver si me acuerdo, de los Beltrán Leiva, le entregó el puerto a ellos para que ellos manejaran todo. Entonces, a partir de ahí, Acapulco se convirtió en un infierno. De ser un paraíso, se convirtió en un infierno por culpa de este hombre. Bueno, pues él actualmente es senador de la República. Entonces, ya hemos comentado en algún programa que su hija, pues, se casó con uno de los líderes de los cárteles ahí. Imagínate esto, o sea, su ex suegro. Sí, no, es una cosa verdaderamente espantosa. Bueno, el ex suegro de esta mujer era el operador financiero del cártel de los Beltrán Leiva, para que tengas una idea de lo que estamos hablando. Bueno, entonces los obispos se sientan, negocian este acuerdo de paz, y Latinus manda a cubrir esa nota a un reportero en la Sierra de Guerrero. Estando de camino a cubrir esta nota, que era algo verdaderamente excepcional, los interceptan a los reporteros de Latinus y les dice, oye, te traemos un recado del líder de los ardillos que quiere platicar contigo porque tiene información que les quiere revelar. ¿Por qué quiso revelar esta información? Porque en los artículos de estos tres medios internacionales que ya comenté, donde se hacía público que López Obrador había recibido financiamiento del cártel de Sinaloa en el 2006 y que le prometió López Obrador al cártel de Sinaloa que le iba a entregar el país a cambio de que lo apoyaran económicamente y que los iba a dejar trabajar en paz y que iba a ser el cártel que iba a proteger o que iba a solapar, como tú le quieras llamar. Entonces el líder de los ardillos mandó llamar al reportero de Latinus y le concedió una entrevista, claro, encapuchado, porque pues, es un delincuente al final de cuentas, pero pues, con su voz normal, no está deformada ni nada, ¿no? Y en esa entrevista él dice, yo fui parte del cártel de los Zetas, tú te acordarás de ese cártel. El cártel de los Zetas fue el brazo ejecutor del cártel del Golfo a principios de este siglo. Entonces, el cártel del Golfo, pues que era comandado por García Ábrego, era un cártel muy violento, pero reclutó de las Fuerzas Armadas, o sea, del ejército mexicano, a matones, literalmente, ¿no? Y ese ejército paralelo sacado de las Fuerzas Armadas mexicanas se convirtió en un cártel que se conoció como los Zetas, eran los ejecutores del cártel del Golfo. Ya cuando desaparece y detienen a García Ábrego, los Zetas se dedicaron pues sobre todo a la extorsión y al secuestro, ¿no? Entonces, Pero fue con Cárdenas Guillén, porque detiene a Ábrego y luego queda Guillén, digamos, llega a la cúspide, detiene a Guillén y se salen de control los Zetas y vemos lo que sucedió en México. Bueno, en ese tiempo que pasó esto, este señor que ahora comanda este cártel de los ardillos, él pertenecía al cártel de los Zetas. Y él le dijo a Loret, bueno, no a Loret, sino al reportero de Latinus, que él fue testigo de cuando López Obrador negoció el apoyo de los Zetas y le ofreció a los Zetas que le iba a entregar el país a cambio de su apoyo. Es decir, lo mismo que le ofreció al cártel de Sinaloa, se lo ofreció al cártel de los Zetas. ¿Con qué intención? Precisamente con la idea de obtener el apoyo de todos los principales cárteles, que en ese momento, estamos hablando del 2006, el cártel de los Zetas quizá era más fuerte en cuanto a fuerza bélica que cualquier otro
cártel por el adiestramiento militar que tenían, ¿no? La DEA en ese entonces me acuerdo porque salía el comunicado acá de que era considerado en ese entonces el cártel más peligroso de México, del mundo, de hecho. Bueno, entonces este señor dijo, yo sé que le entregaron entre unos 4 millones de dólares a los operadores de López Obrador, pero yo fue directamente, además, los Zetas le dijeron, ahora vamos a operar políticamente, vamos a dirigir las campañas, a respaldarlas de el PRD en ese momento, pero que eran las campañas de López Obrador para llegar a la presidencia. Estamos hablando del 2006. Te acordarás, no sé si lo comenté en el programa pasado, que después de que perdió la elección en el 2006 López Obrador, sí, se le ocurrió la idea de crear este plantón en Avenida Reforma. Avenida Reforma, pues es la Avenida Pensilvania de Washington, ¿no? Digo, es la quinta avenida de Nueva York para que la gente que nos vea tenga una idea. Es los Campos Elíseos de París, ¿no? Es el donde está el Paseo Real, no sé cómo se llama ahí en Madrid, ¿no? No tiene el privilegio de ir a Madrid, pero sí, esa es la arteria principal. La arteria principal, la más representativa, ¿no? Sí. Entonces, quedó paralizada, tomada durante 40 días por los manifestantes que creían fervientemente que López Obrador había perdido la elección, y quien sufragó los gastos, que eran de millones de pesos diarios, de alimentación, de electricidad, baños públicos, y el mismo costo de las carpas y las casas de campaña, etcétera, etcétera, fue nada más y nada menos que la Barbie, ¿no? Este narcotraficante que era el lugarteniente de los hermanos Beltrán Leiva. Beltrán Leiva, ¿no? Sobre todo de Arturo Beltrán Leiva, ¿no? Bueno. Sí. Entonces, por todos lados a donde voltees, López Obrador ha estado rodeado y salpicado, ¿no? Del dinero de narcotráfico. Bueno, López Obrador, pues obviamente se puso como loco diciendo que era un montaje. El reportaje de Latinos dijo, no, eso lo grabaron en el Estado de México, fue un montaje, es un encapuchado, es un actor, el que tienen ahí sentado, lo están entrevistando y no es cierto. Bueno, pues todo el gobierno de México, incluyendo a Claudia Sheinbaum, que no sabe hacer otra cosa más que repetir como perico lo que dice López Obrador, se compraron esta versión de que el gobierno, de que Latinos había hecho un montaje para perjudicar a López Obrador. ¿Sabes quién fue el único que sí les creyó y lo dio por cierto bueno, no fue el único, ¿no? Sino los que, fíjate, muy hábilmente, Latinos, para comprobar la veracidad de que sí era la persona con la que habían entrevistado, ¿a quién crees que le fue a preguntar gente que lo conoció y que se había reunido con él? ¿A quién? Pues a los obispos. Y habían estado reunidos con él y no había, yo creo que una autoridad moral más competente como para decir, oye, si tú lo dices, pues la gente te cree, ¿no? Entonces le preguntó Latinos, Carlos Loret en su noticiero de la W, le preguntó a los obispos, le hicieron una entrevista, y le dijo, ¿usted reconoció la voz del que estaba? Sí, dijo, pues es él, yo estuve con él una semana antes, o sea, es él, y el lugar donde le hiciste la entrevista es su cuartel general, pues yo estuve también ahí, o sea, sí lo reconozco, es la zona serrana de Guerrero, etcétera, o sea, le dio su aval. Bueno, pues todo el gobierno estaba ahí diciendo, todos los aplaudidores, los medios afines al López Obrador diciendo que no, que era un montaje, etcétera, a pesar de lo que habían dicho los obispos. ¿Sabes quién creyó total y absolutamente que esta versión era real? ¿Quién? La Procuraduría General de Justicia. O sea, la policía. La policía del gobierno de López Obrador. la que comanda la Fiscalía General de la República, ¿no? Ese es el nombre correcto, Fiscalía General de la República. La comanda. El Attorney General de acá, ¿va? O sea. Exacto, la comanda, como tú sabes, Alejandro Gers Manero. Sí. Alejandro Gers Manero ha tenido, pues, varios roces y encuentros con López Obrador. Y yo creo que esto se debe de leer en ese contexto, porque hizo quedar en absoluto ridículo a López Obrador y a todo el aparato de gobierno porque legitimó la entrevista al decir, mandó una carta pública, ¿no? Diciendo, instamos a este señor, al líder de los ardillos, a que si fuera tan amable, si no fuera mucha molestia y no le causamos algún malestar, si pudiera ratificar sus declaraciones que hizo ante un medio de comunicación. Es decir,
la Fiscalía General de la República dio por hecho que sí era él y que sí, y que sí fue una entrevista real, y que lo que dijo tenía que demostrar pues que si pudiera confirmarlo ante ellos, ¿no? Para poder abrir una carpeta de investigación contra López Obrador y el financiamiento que recibió de los Zetas, ¿no? El tema también es que le dijeron, bueno, por cualquier medio que usted tenga más a mano, ¿no? O sea, lo trataron con una amabilidad como si se estuvieran refiriendo a algún testigo protegido, algún aliado, alguna persona, alguna personalidad, como si le estuvieran escribiendo una carta al Papa, o no sé, ¿no? Bueno, no a este Papa, sino a algún Papa que sí fuera bueno. Te ventaneaste solo. Entonces, pero así, ¿no? Con ese respeto lo trató la fiscalía, ¿no? Bueno, sí. Este escándalo todo esto se dio antes de la manifestación de este fin de semana. Entonces, el tema aquí es que la gente salió a gritarle, porque para esto, estas investigaciones generaron un hashtag, del cual ya hablamos la semana pasada, que era narcopresidente AMLO, y de ahí se derivaron otros 2 hashtags muy buenos, que es narcocandidata Claudia y narcopartido Morena. Entonces, resulta que López Obrador está que no puede quitarse ese estigma y ya tiene 3 semanas con el hashtag que se convirtió en un trending topic en México y a nivel mundial, porque tuvo más de 170 millones de reacciones y de retuiteos, etcétera, ¿no? Bueno, todavía no se quitaba ese golpe del narcopresidente cuando le cae esta declaración del que fue el miembro de los Zetas. Pues todavía no se quitaba ese golpe y todavía estaba revolcando cuando hoy en la mañana todos los medios a nivel nacional hicieron público, porque además López Obrador se encargó de hacerlo público así también, que el New York Times, que fue el artículo que estuviste mostrando en estos minutos que estuve comentando todo esto, el New York Times, que es un pasquín barato según lo describió López Obrador, un pasquín barato ahí, ¿no? A estilo Regeneración, como es el periódico de Morena, ¿no? Bueno, el New York Times, que independientemente de que uno pueda estar o no de acuerdo con su línea editorial, con la cual uno puede tener muchas diferencias, pero pues uno sabe que tiene un peso muy grande, que es muy influyente a nivel mundial y que sí refleja la opinión y la óptica de un sector, yo creo que muy importante dentro de las fuerzas políticas norteamericanas. No es simplemente un periódico que pues, publique lo que se le ocurre y ya. Es como un medio de comunicación no oficial, pero medio oficial, de muchas de las lo que no quiere decir el gobierno directamente, pues lo dicen a través del Washington Post o del New York Times, filtrado, principalmente, ¿no? Sí. Bueno, el tema aquí es que hay que recordar un dato muy importante. Uno de los principales, o el que se convirtió en el que sacó al New York Times de la bancarrota, no sé si te acuerdas quién fue. Slim, ¿no? Carlos Slim. Hace algunos años el New York Times prácticamente se declaró en quiebra y fue cuando sacaron de circulación su edición impresa y ya se dedicaron solamente a la edición digital. Y entró Carlos Slim a hacer una compra de acciones y se convirtió, me parece, en ese momento como el accionista mayoritario del New York Times. Y de ahí le sacaron varios artículos duros a Peña Nieto, pero pegándole fuerte. Bueno, pues ahora resulta que New York Times publica una investigación que está dando a conocer que el gobierno norteamericano, pero el de Donald Trump, no el de Biden, abrió una investigación sobre el financiamiento que recibió López Obrador del narcotráfico en su campaña del 2018, es decir, la que lo llevó a la presidencia, y además hizo público que los testigos protegidos de los cuales con los cuales se apoyó esta investigación del gobierno, declararon que incluso había videos, lo cual ya habíamos comentado nosotros en alguna ocasión, de los hijos de López Obrador recibiendo dinero directamente de los cárteles de narcotráfico. Bueno, esto apenas está saliendo en estas últimas horas, es una noticia del día de hoy que es miércoles, ¿qué estamos? 22 de febrero,
Sí. Hoy es jueves 30 de septiembre del 1900, no, hoy es hoy que es miércoles 22 de febrero, Sí. esta noticia apenas está saliendo porque el New York Times le avisó ayer martes a López Obrador, bueno, no a él, sino a su vocero, que no sepa nada, no me acuerdo cómo se llama, no vale la pena ni recordar el nombre, ¿no? Jesús Ramírez, que es su vocero y el que le es uno de los miembros más radicales del cuarto de guerra de López Obrador, es el que lo cilindrea con todas las mentiras y barbaridades que le hace creer y que le hace decir, y tiene muchísima influencia sobre López Obrador. Bueno, Sí. Jesús Ramírez recibió una comunicación de la editora en jefe del New York Times en México, avisándole que iban a sacar una investigación relacionando a López Obrador con financiamiento del narcotráfico. Y le mandó un cuestionario de preguntas para que fijara la postura del gobierno. Él se lo pasó, eso fue en la mañana de ayer martes, se lo pasa a López Obrador y López Obrador dijo, no, porque le dijo, y tenemos hasta las 5 de la tarde porque es a la hora que vamos a cerrar la edición, así es que si nos pueden escribir la respuesta antes, pues se lo vamos a agradecer para incluirla en el artículo. Y López Obrador pues los mandó por un tubo y dijo, no, yo lo voy a contestar en la mañanera, ellos no me van a fijar horarios ni nada, ¿no? Y en la mañanera de hoy leyó todo el cuestionario que mandó el New York Times, se burló de él y se lanzó de manera salvaje, ¿no? Diciendo que era un pasquín de quinta, que eran puras calumnias, mentiras, que ya estaba totalmente desprestigiado. O sea, una rabieta como las que acostumbra cuando sabe que lo están evidenciando y que no tiene forma ni elementos para defenderse. Bueno, una de las cosas, y yo creo que eso puede implicar hasta un delito que ojalá se pueda perseguir en Estados Unidos, tú me dirás si es así o no. En la carta venía, como es lógico, pues el correo electrónico de la directora y venía su teléfono. Y López Obrador lo leyó al aire, o sea, hizo público su teléfono privado, con lo cual la puso en un alto riesgo de algún atentado o alguna amenaza de muerte. ¿Verdad? Entonces, esta eso bomba en inglés se le conoce como doxing, D-O-X-I-N-G, o sea, como verbo en gerundio. The dox, eso es de documentos. No, ese es D-O-X. DOX, que es filtrar o sacar a la luz esa información privada. De hecho, aquí es un delito. Es penado también acá. Es penado, sobre todo a niveles grandes. Hay una cuenta que tú la has visto, hemos hablado de ellos, que se llama Liberals of TikTok, que expone toda esta, no puedo salirnos del tema, toda esta agenda que están llevando a cabo en las escuelas públicas de ideologías de género, que está bien contaminado, como te has de imaginar, etcétera, etcétera. Bueno, creo que fue una reportera del Washington Post, no me acuerdo, fue quien expuso toda esta información. Ella viene de familia privilegiada, se sospecha que viene de una familia privilegiada elegida, vamos a ponerlo así, Miguel, ya sabes a qué me refiero. Y pues tiene influencias esta mujer. O sea, no creas que viene de orígenes humildes ni nada. Entonces fue la que expuso o hizo el doxing de esta persona que estaba detrás de la cuenta, porque la cuenta no mostraba su imagen, nada, simplemente tiene un logotipo y hacían capturas que los estudiantes mismos le mandaban a esta cuenta en Twitter para decir, mira, un peladón aquí caminando con vestidos mi maestro y está hablando de temas inapropiados que nada tienen que ver con la educación, como lo hemos visto, ideología de género, como ustedes han visto en todos lados, evidentemente. Y entonces esta persona los empezaba a publicar, creció mucho esta cuenta y como creció tanto, ya alguien la expuso, hizo el doxing y evidentemente el resto es historia. Hasta ahorita sigue bien esta muchacha, es una mujer, pero sí ha causado muchos problemas. No había considerado eso, una cosa es que sean entre privadas o empresas, que está mal, que la haga el Washington Post, New York Times, etcétera, etcétera, pero otra muy distinta es que sea un oficial de gobierno, sobre todo el presidente. O sea, no, se me hace no solo falta de tacto, Miguel, sino falta de sentido común y malicia. Lo que pasa es que ya está totalmente enloquecido y él en un arranque de ira, pues bueno, no digo afortunadamente porque pone en riesgo a la periodista, pero digo, muestra de lo que es capaz, ¿no? Y a los alcances que puede llegar a tener. Entonces esto es importante que la gente lo vea, lo entienda, que estamos tratando aquí con un demente, ¿no? Una persona que está totalmente fuera de sus cabales y que
bueno, pues está, esto que puso aquí Rodolfo, ahorita lo comentamos, ¿no? Sí, no puedo creerlo. Es que, mira, la verdad, para las personas que lo están viendo, ¿ok? Pues Rodolfo también está en México. Un saludo, por cierto, a Rodolfo, a la gente de Cisne, allá con Jaime Duarte. De hecho, lo saludé a Jaime esta semana. Lo que me platican a veces entre Rodolfo y Miguel, no los voy a mentir ustedes dos. A veces pienso que me están tratando de tomar el pelo o que están ahí nomás. No puedo decir la palabra que decimos en México, pero que me están chamaqueando a veces. Y digo, no puede ser. Y esto es demasiado. O sea, descaro y todo. Pero al parecer no. O sea, sí. Pues evidentemente están siendo honestos con la información que me dicen. Para No tratar puedo de creer. contrarrestar toda esta andanada que se le ha venido encima a López Obrador y este hashtag y todas estas notas de prensa que han sido tan contrarias a sus intereses, pues pactaron o negociaron una entrevista con esta periodista rusa que ahorita trabaja para un periódico, un medio que comanda Pablo Iglesias. Y además hay un dato importante, el de España, sí, es el fundador de Podemos. El Coletas que le quitaron el Coletas. Bueno, ese tipo financió con alrededor de, no recuerdo si 4, 5, 6 o 7 millones de euros la campaña de López Obrador del 2018 cuando él estaba en Podemos y desvió dinero del gobierno de España para apoyar a López Obrador. Bueno, pues ahora él tiene su propio medio y la directora del medio es esta rusa que fue la directora de RT en español, o su directora, me parece, la subdirectora. Entonces esta mujer vino a México y le hizo una entrevista como le gustan a López Obrador, donde hablaron de puras tonterías y nada trascendental ni relevante, pero una de esas preguntas que le hizo ella fue que si era cierto que la silla presidencial estaba embrujada, porque eso es una leyenda que, digo, es un chiste pues, ¿no? Eso lo había dicho Pancho Villa cuando le ofrecieron sentarse en la silla presidencial. Acuérdate que él sí se llegó a sentar en la silla para tomarse la foto. Es una foto muy famosa que está junto a Emiliano Zapata. Sí. No, y Zapata fue el que no se quiso tomar la foto sentado en la silla. Villa sí se sentó, pero Zapata no, porque dijo, no, esa silla está embrujada. Y a los idiotas los enloquece y a los locos no sé qué, ¿no? Sacó una frase así, que ya se quedó para la posteridad. Entonces a todo mundo, pues todo el mundo ha dicho, no, pues a López Obrador, que era un idiota y que lo sigue siendo, pues lo enloqueció por completo. Entonces le preguntó si era real que estaba embrujada la silla. Entonces él dijo que le había hecho una limpia esa silla, o sea, que la había hecho como un, ¿cómo le pueden llamar? Como un encantamiento, ¿no? Para romper cualquier embrujamiento. Lo que a ver, ¿no? Miguel, digo, ya que estamos en ese tema de risa, me imagino yo, corríjame ustedes en el chat también, que por limpia se refirió a un exorcismo. Trajo un cura, echó en agua bendita, le exorcizaron la silla o algo, o al menos un pastor evangélico, no sé, que le aventaba 2, 3 oraciones, leyera el salmo, algo, no sé. A eso me imagino, ¿no? ¿A qué se refiere con limpia, Miguel? No, fue una sesión chamánica, ¿no? De invocación de demonios, precisamente para... Si tenía algo bueno la silla, pues que se fuera y quedara totalmente poseída, ¿no? Sí, salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor, o sea... Oye, hablando de Guatemala, ahorita que lo mencionas, que también es importante, está una noticia muy importante en Estados Unidos, porque se está llevando a cabo un juicio contra un expresidente de Guatemala, acusado de haber sido financiado por el narcotráfico y haber permitido el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos. No recuerdo el nombre, pero está involucrado él y su familia, incluyendo a sus hermanos. Esto es muy importante porque aquí en México le han dado mucha difusión a esta noticia que no tendría mayor trascendencia, si no es que es un caso total y absolutamente paralelo a López Obrador. Es decir, el hecho de que se le dé tanta difusión a este caso es como para advertirle a López Obrador lo que le espera en cuanto termine su periodo, de que es muy probable, y esperemos que así sea, que el gobierno, las fuerzas de justicia de Estados Unidos, ¿cómo se llama? No me acuerdo. No me acuerdo. Jacobo, algo vengan así, por él y se lo lleven como está el expresidente de Guatemala. Bueno. Entonces, ándale, sí, exactamente. Como las de rancho, es que sí. Así, ¿no? Literalmente, ¿no? Así. Sí.
Oye, otra noticia que también Ay, es importante que comentemos, porque digo, es una noticia muy lamentable, pero sí es importante que la comentemos porque tiene mucha sí, suspicacia y mucha gente sí lo ha tomado. Bueno, pero para terminar lo del New York Times y lo de Carlos Slim, sí, porque luego para sí, no también, brincarme sí. a otro tema. Es importante esto porque ya comentamos en el programa pasado que Carlos Slim hizo una rueda de prensa, lo cual nunca hace, para sentarse con los periodistas a que le preguntaran de todo, ¿no? Y estuvo como 3 horas hablando de todo tipo de temas y le preguntaron todo tipo de cosas, su relación con el gobierno, y él se desmarcó literalmente, ¿no? Y le echó la bolita a Claudia Sheinbaum de que ella era la responsable de la caída de la Oh, línea 12. Eso fue algo muy importante, muy relevante, porque aparentemente marca como un rompimiento entre Carlos Slim con López Obrador. ¿Esto qué significa? Carlos Slim, como los grandes potentados, y no solamente en México, sino en el mundo, como Rockefeller y otros de ese nivel, nunca tienen un candidato, una opción no están única casados en con nada. nadie. Sí, sí. Ellos financian, bueno, a Dios no, pero al diablo o a cualquier diablo de cualquier infierno. Ellos le apuestan a todos, ¿no? Porque apostándole a todos, pues ganan, de todos modos, no importa quién salga triunfante, el Sí. que sea tiene ya compromiso con ellos. Entonces, es muy importante, muy interesante que Carlos Slim haya hecho como este deslinde tanto de Claudia Sheinbaum como de López Obrador, cuando él ha sido el principal beneficiario económico en este sexenio de las obras de López Obrador. Y en respuesta y represalia, López Obrador le quitó lo cual es muy importante, una parte fundamental de la infraestructura en México es el mantenimiento de las carreteras. Ya habíamos hablado hace pues, muchos meses Sí, de que el estado lamentable que estaban las carreteras en México. ¿Te acuerdas que te sí. comenté que solamente el 0.1% de las carreteras estaban en óptimas condiciones y todas las demás estaban mal o muy mal? Bueno, el gobierno tenía un presupuesto asignado de varios miles de millones de pesos anuales para dar mantenimiento a las carreteras. Pues resulta que ese mantenimiento estaba concesionado en gran medida a Carso, que es la constructora o la empresa, o una de Sí. las empresas de Carlos Slim. ¿Se le conoce como Por el grupo Cars o algo así? ¿O el quiénes son grupo de esos? Grupo Carso, así es. Ok. Y por eso, ahora, en represalia a López Obrador por las declaraciones de Carlos Slim y por este deslinde, le quitó toda la concesión de mantenimiento de las carreteras y se las entregó al ejército. Entonces el ejército está construyendo el Tren Maya, que tiene fallas por todos lados, El está aeropuerto, construyendo el aeropuerto, la refinería que se la inunda, refinería. que no Es un refina estado nada, militar. y le entregó, acuérdate que las aduanas, los puertos, Sí. aeropuertos, y ahora también los tiene bacheando en las carreteras, todo con tal de no combatir y mientras los narcos pues se van apoderando de todas las regiones del país, ¿no? O sea, Sí. es una forma en la que los tienes ocupados y distraídos de las funciones para las cuales constitucionalmente fueron creadas las Fuerzas Armadas, que es para defender Ujú. ¿verdad? A los, pues Al a país, la sí, población, ¿no? Claro, no exactamente. para andar haciendo estas labores, que lo pueden hacer, pues sí, tienen conocimiento, lo pueden hacer, es parte de su formación y de su instrucción, pero no es su prioridad, y más sabiendo que es un país que está prácticamente en guerra, es como si dijeras, oye, Estados Unidos entró a una guerra, pero todo su ejército lo va a utilizar pues, para cuidar las Labores, playas o sí, labores civiles. O sea, pues no, para no, no. rescatar gente cuando se mete a la Ujú. playa. O sea, no, espérate, es que no es su labor, ¿no? Esa no es Sí, la labor de las Fuerzas Armadas. Bueno, y otra cosa, ya más para terminar el tema del New York Times. Esta investigación que hizo el gobierno de Donald Trump se detuvo, igual que se detuvo la del 2006, como una decisión política por la reacción que tuvo el gobierno de México cuando detuvieron al general Cienfuegos. ¿Te acuerdas? sí. Que por un lado el gobierno de México aplaudió esa medida, que lo hubieran detenido porque lo tachó de ser un delincuente y un corrupto, porque había sido el secretario de la defensa de Enrique Peña Nieto, y las Fuerzas Armadas le apretaron las tuercas a López Obrador y entonces él hizo un reclamo airado a Trump y exigió que les entregaran al general y aquí lo soltaron. Bueno, y luego te acuerdas la escena cuando le fue la condecoración a Cienfuegos, no recuerdo en qué fecha, el año pasado, donde se ve totalmente agachado a López Obrador y una actitud Sí, totalmente triunfalista de Cienfuegos. ¿Por qué? sí. Porque además
Luis Crescencio Sandoval, que es el actual secretario de la Defensa, era su secretario particular de Cienfuegos, entonces era su subalterno. En fin, esta es una situación muy complicada, muy, muy interesante este tema, porque... Te lo creo, mira, síguele, pero mira, Ajá. ahí está la nota. Ahí está. Así es. Ahí está. Ahorita que lo dices de Biden y todo, fue Obama cuando estaba a fines de López Obrador, ahora que Biden se lanzó y supuestamente ganó, entre comillas. Obama mismo le aconsejó, según esta nota, y lo que se sabe acá, a Biden, que no le pusiera presión a Andrés Manuel, precisamente porque le afectaría en el voto latino de acá, evidentemente. Entonces, porque obviamente tiene una percepción de que gran parte del electorado latino, que es mayormente mexicano, es muy afín a López Obrador. Yo, conforme ha pasado el tiempo, Miguel, veo que sí ha tomado mucho revuelo eso, el electorado de acá, o al menos en México también, los veo muy, muy enamorados de López Obrador, es alarmante. Y obviamente hay una sección, un remanente, por así decirlo, que está más despierto y que no solo es indiferente a López Obrador, ni siquiera es conservador, o sea, es conservador estilo MAGA, acá, estilo Trump, para que nos demos una idea, pero es una minoría, honestamente. Entonces ahí está la nota, Miguel, a lo que estabas diciendo, reiterando lo que tú dices, de que le quitaron el pie del acelerador, por como decimos en México. Bueno, pues eso mismo pasó en el 2020 con esta investigación que llevó a cabo la DEA y el Departamento de Justicia, pero ahora del gobierno de Trump, donde decidieron cerrar sin concluir el caso. O sea, cuando digo cerrar, no es que haya llegado a una conclusión y donde él saliera exonerado, López Obrador, sino con todo y las pruebas que había, decidieron cerrarlo, o más bien por eso, por toda la abundancia de pruebas, decidieron cerrarlo para evitar una confrontación con López Obrador. Entonces, es interesante esto porque, para cerrar el tema, porque pues está Carlos Slim como accionista del New York Times, que es el periódico que saca esta nota. Pero ya nada más para terminar con este tema. ¿Sabes qué dijo López Obrador? Yo me imagino que tú, Luis, pues conoces lo suficiente Estados Unidos, su historia y sus enemigos políticos. ¿Tú a qué país crees que Estados Unidos le tenga más miedo? En todos los sentidos, ¿no? Militar, político, económico. Definitivamente, bueno, militarmente hablando, Rusia, para mí, es mi juicio, sería el que los Estados Unidos le tiene más, gran parte de su política militar está rodeada o está diseñada, mejor dicho, hasta la fecha, en restringir el avance ruso o la expansión rusa de alguna u otra manera, lo que ellos perciben como expansión rusa. Y económicamente, me imagino que puede ser China lo más probable. Pues estás totalmente equivocado. No. El país al que más le tiene miedo Estados Unidos, según el dicho de hoy en la mañana de López Obrador, pues es a México. Pues ¿cómo que Rusia y China? Pues ¿qué mundo vives? Dijo, no, es que nos tuvieron miedo. En serio lo dijo. Nos tuvieron miedo. Así. Sí. Detuvieron la información, la investigación, porque nos tuvieron miedo, porque con México nadie se mete. Así. Así, no a las Pérez Prado. Ándale, así, exactamente. Si alguien por ahí tiene algún banano, para no decirlo tan feo, un plátano, le puede quitar la cáscara para que me entiendan. Sí, ya sé. Bueno, ya a esas alturas. Wow. Eso, así, para que tengas una idea, ¿no? De con quién. O sea, está Dios Padre y abajito, pues ya sabes quién, ¿no? Hijo, no puede ser. Hijo de su mecha. Bueno, esa no me la esperaba, honestamente, Miguel, ya que andaban pasados de copas o qué, o sea, ya a esas alturas como que ya vayas a dormir, hombre, ya. O sea, ándale, sí, ya. Sí. Bueno, el tema aquí es que, pues esto le ha afectado también a Claudia Sheinbaum, porque pues ella no prende y su campaña va totalmente alicaída, y por ahí se rumora que, pues son rumores, yo no puedo decir que sean o no sean ciertos, son trascendidos que salen en columnas, de que pues López Obrador está arrepentido de haberla nombrado candidata porque se dio cuenta que pues, es un fracaso terrible, ella está totalmente incómoda, descompuesta, sus eventos son totalmente desangelados.
Y el lunes pasado, esta Xóchitl Gálvez le hizo ya oficialmente recibió su registro como candidata oficial, porque pues es un trámite, ¿no? Pero lo tenía que hacer ante el Instituto Nacional Electoral y dio un discurso que me parece bastante bueno, yo lo escuché, y sí le dio hasta con la cubeta al observador y le dijo de todo, igual que a Claudia Sheinbaum. Otro tema también interesante, digo, es medio jocoso, que se dio este fin de semana, es que te digo que pasaron muchas cosas esta semana y vamos a terminar con un tema triste, pero también para dejarlo como un obituario, ¿no? Pero a lo que voy es que el fin de semana, por ahí del jueves, tú sabes que tuvo una gira exitosísima Xóchitl Gálvez en Estados Unidos. Estuvo en Washington, en Nueva York, y pues se reunió con la élite de la gente que toma las decisiones en Estados Unidos, ¿no? Tanto con las finanzas, la política, pues, las empresas, etcétera. La recibieron muy bien. Todo el mundo dice que creo que se reunió con congresistas, o sea, la verdad fue una gira muy exitosa, ¿no? Quien se la haya organizado, la verdad se sentó un 10. Después, López Obrador no se había repuesto de eso cuando amanece Xóchitl en España y ya andaba de gira en Europa y también fue exitosísima su gira en España, en Italia, no sé qué otros países visitó, no sé si estuvo en Francia, pero estando en Italia y estás en Roma, bueno, yo no lo haría, pero digo, cualquier persona que tiene aspiraciones políticas, ¿a quién tienes que ir a visitar? Pues si vamos a Digo, si estás en Roma, pues a tu pues tienes compadre que el ir alma. sí, pues tienes que ir no, bueno, es un acto político, ¿no? De Sí, diplomacia fundamental. Hasta el del chat El se están asunto es que, riendo. el asunto es que, Pancho Gaucho. pues ella pidió una audiencia, no sé quién se la por ahí vi quién se la había tramitado, y pues sí, Francisco la recibió pues, Sí. en su sala, en la sala donde recibe a los jefes de Estado, ¿no? Sí. Y cuando se enteró Claudia Sheinbaum que Xóchitl estaba reunida, o sea, que lo había recibido el Papa, bueno, Francisco, para los cuates, ¿no? Digo, porque yo sé que ahí te van a ir encima los del boletín. Dale. No nos distraigamos. Dale. Se lanzó, canceló los eventos que tenía programados Claudia Sheinbaum, agarró un vuelo, yo creo que privado, se lanzó a Roma y llegó a visitar a Francisco cuando ya andaba casi en pijama, ¿no? O sea, literalmente lo recibió así. Ahorita te iba la saliendo. foto, espérame. Tú dale, ahorita te consigo casi, la foto. Casi iba con su gorrito ese ya sabes, como las caricaturas, no ese gorrito que traía su pelotita acá, ¿no? Sí. Con su lamparita así de velita, ¿no? Lo agarró como yo saliendo del baño y ya yendo hacia la recámara, ahí en Santa Marta, porque se ve hasta despeinado. Yo me imagino que, pues sí, lo agarraron totalmente fuera no está ni con la vestidura completa, creo que no traía el fajín. Entonces sí se ve totalmente, pues, desaliñado, ¿no? Más de lo que normalmente está, ¿no? Bergoglio, pero ahora sí está. Y y a Claudia, a Xóchitl, pues sí la recibió, pues bien, o sea, como se recibe a un jefe de Estado. No era una visita de Estado, por supuesto, pero pues, le dio un trato, pues, ahí está. O sea, ahí se ve la diferencia totalmente, ¿no? Ahí se ve. Una con Xóchitl a la izquierda, su pantalla, a la derecha con Sheinbaum. Así es. De hecho, se me hace más formal. Bueno, no, porque creo, según tengo entendido, no soy experto en el tema, Miguel, pero las visitas al Papa, las audiencias, porque son audiencias, hay un protocolo de etiqueta que las mujeres, y corríjame si estoy equivocado, pero tienen que ir vestidas usualmente de negro o un tono oscuro y tienen que ir en faldas, creo, algo así, si mal no tengo entendido, y con la cabeza cubierta, pero pues Sheinbaum no es cristiana, no aplica mucho. Xóchitl sí es católica, pero no iba con la cabeza cubierta. Yo que ella dijo, y yo creo que estuvo bien, ¿no? Bueno, ya eso es punto aparte, yo creo que estuvo bien, porque hay que ir con la cabeza cubierta cuando vas a ver al Papa, pero bueno, por eso está bien que haya ido con la cabeza descubierta, ¿no? Y el que le entendió, le entendió. Entonces, pero esta Claudia, pues obviamente no iba a cumplir con el protocolo, pues porque no es ni siquiera católica, ¿no? No. Bueno. No. Ahí se ve. El asunto aquí es que, pues, fue un acto totalmente, todo el mundo criticó a Sheinbaum, ¿no? Por oportunista, por quererse colgar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno,
Y ya por último, con lo que yo quería terminar, y ya más lo que tú quieras agregar, es que el lunes de esta semana pasó una muerte bastante inexplicable, extraña e inesperada en México. Él, que fue el primer secretario de Hacienda del gobierno de López Obrador, Carlos Ursúa, que había estado un día antes en la marcha, perfectamente bien, sano, sonriente, caminando durante pues una distancia larga, ¿no? Porque se convocó la concentración en el Monumento a la Revolución y de ahí caminaron hasta el Zócalo, que es una distancia pues sí está bastante larga, ¿no? Sí. Yo no sé si él caminaría todo el recorrido, pero pues sí se aventó una buena caminata y se ven las fotos que está perfectamente bien. Al día siguiente, lunes, pues reportaron a mediodía que lo encontraron muerto en su casa con un derrame, o sea, con un golpe severísimo en la cabeza, porque supuestamente se había rodado a la escalera, porque supuestamente le había dado un infarto. Y aún a pesar de todo eso, el gobierno capitalino dijo, no vamos a hacer investigaciones, dijo a la familia que fue una muerte natural y así se queda. Hay testigos que dicen que hubo personas con apariencia militar que se metieron a su casa, que lo golpearon, lo torturaron y lo asesinaron, y además entraron a sustraer una USB, una memoria. Carlos Ursúa fue el secretario, como dije, de Hacienda de López Obrador, duró 6 meses en el cargo, estuvo del 1 de diciembre a julio, 7 meses, y renunció cuando dijo y renunció en su carta de renuncia que en el gobierno se estaban haciendo y tomando decisiones totalmente arbitrarias, sin ningún sustento técnico, y que había gente que estaba haciendo negocios ilícitos, incluso muy cercana al presidente. O sea, fue una declaración fuertísima. Después, pues siguió en la academia, ¿no? Pero después lo recluta la oposición, por si algo, a Carlos Ursúa, y él se convirtió además en un colaborador frecuente de Latinus, el medio de Carlos Lore de Mola, y él era invitado. Empezó a escribir columnas para el Universal, en las cuales empezó a sacar información que solamente él tenía, porque había estado dentro, denunciando cosas terribles. Una de ellas es que tú sabes que uno de los programas insignias del programas sociales del gobierno es el apoyo a adultos mayores, y presume el gobierno que le da un apoyo a muchos millones de personas. Pues Carlos Ursúa dijo que había un padrón inflado de cerca de 800,000 personas que ya sea que están muertas o que no existen, a las que se les da el apoyo. Es decir, estamos hablando de cerca de 50,000 millones de pesos, o sea, 10,000 millones de pesos anuales que el gobierno se embolsó probablemente para robárselo o para las campañas electorales. Él lo denunció, Carlos Ursúa, dijo, esto es un padrón inflado, yo tengo la información pues porque fui el secretario de Hacienda y yo lo tenía que tener, en fin. Después lo recluta Xóchitl Gálvez como parte de su equipo, y él iba a ser el encargado de diseñar la estrategia o la arquitectura, o como le quieras llamar, el modelo económico financiero del programa o el proyecto de nación de Xóchitl Gálvez, y todo el mundo decía que iba a ser el secretario de Hacienda, por supuesto. Entonces la muerte tan sospechosa y tan propicia para el gobierno como fue la de la gobernadora de Puebla, como tú recordarás, el 24 de diciembre del 2018, unos 24 días después de que tomó el poder, junto con que iba ella con su esposo, Moreno Valle, que era el líder del Senado, de la sección, de la fracción panista del Senado, y que fue una muerte muy propicia porque ellos dos le habían cantado la guerra directamente al López Obrador. Pues ahora esta muerte también es muy sospechosa, porque es al único que le convenía esa muerte, pues era López Obrador. Y en cualquier investigador, lo primero que te enseñan cuando entras a investigar casos criminales es, para que tú encuentres al culpable de lo que sea, de un delito, tienes que buscar al beneficiario. El único que se iba a beneficiar, pues es el principal culpable, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sería el que tuviera las mayores motivaciones para cometer un delito. Entonces, aquí el mayor beneficiario
es pues, López Obrador, de desaparecer una figura tan importante y tan trascendental como Carlos Ursúa. Wow. Yo creo que la figura, hablando de los periodistas, ¿no? Más, ahorita, creo yo, más patética que hay por las circunstancias que le ha tocado vivir es Ciro Gómez Leiva. Sí, Ciro Gómez Leiva, que tú sabes que sufrió un atentado mortal, sí, bueno, no mortal, pero un atentado que pudo haber sí. sido mortal en diciembre del 2022, se ha convertido quizá por el pánico, pues en un defensor hasta cierto aspecto, no sé si voluntario, siempre fue de izquierda y siempre fue Sí, simpatizante del observador, siempre, sí. pero empezó a ser medianamente crítico y le llegó este atentado y ahora pues se desvive en tratar siempre de deslindar de toda responsabilidad al observador, de todas las cosas que él ha sido de los principales de decir, no es cierto, López Obrador, no, ¿cómo pueden dudar de su credibilidad de que recibió financiamiento de narco? No, pues esto es falso, no. O sea, se ha convertido casi en un defensor. Yo no sé si él está padeciendo el síndrome de Estocolmo, pero la verdad no quería dejarlo pasar porque me parece patético. Igual con este tema de Carlos Ursúa, simplemente él dijo, no, ¿cómo es posible que estén especulando? Y por el contrario, el que sí ha dicho que sí fue un asesinato de Estado, es Ricardo Alemán, el periodista que también es un crítico, él sí muy acérrimo del observador, pero de toda la vida, y que él sí dijo, esta es la mano del Estado. Otro que dijo lo mismo es Rafael Loret de Mola, el papá de Carlos, dijo, sabiendo cómo se ejecutan los asesinatos políticos en México, es absolutamente creíble pensar que López Obrador lo mandó matar, ¿no? Wow. No, ya son palabras más graves, Miguel. Estamos reviviendo escenarios que vimos hace 30 años. Yo creo que tú estabas aquí en México, a lo mejor tú estabas jugando ahí a las canicas, pero hace 30 años ya estábamos viendo que se empezaba a poner turbio el panorama de la sucesión presidencial. Ojalá que no veamos eso, pero la realidad es que sabemos que, y de hecho es una preocupación de los organismos internacionales a los que se invitó a venir a observar las elecciones de este año, es una preocupación de que el narcotráfico está tomando el control de todas las actividades, incluyendo las electorales en México, ¿no? Sí, pues ya para que anden, incluso ya los obispos lidiando con ellos, o sea, sí te da a entender qué grave está la situación. Oye, por cierto, antes de que se me acabe el tiempo, ya nos pasamos, bueno, no le hace. Respondiendo a esta pregunta de Juan Pablo sobre si quitaron la misa tradicional en la catedral de Austin o la removieron, les voy a poner aquí parte del comunicado en pantalla, ahí se alcanza a ver, del reverendo Joe Vázquez, el obispo de Austin. La misa tridentina sigue hasta la fecha, pero como la están ahorita viendo, va a seguir hasta el marzo 19, que es la festividad de San José, el santo patrono de un servidor y del canal de Reconquista. De hecho, sea de paso, el canal está consagrado a San José. Después, ahí viene el comunicado oficial. Va a ser una mezcla, digamos, entre la misa con el misal actual, misal de 1962, después de el más moderno, por así decirlo. Entonces va a ser una mezcla de una misa Novus Ordo, pero con latín. Y obviamente ad orientem para seguir manteniendo algunos de los rubros y tradiciones y todo. Y pues mucha gente evidentemente ha estado muy molesta sobre estos cambios. Pues yo creo que una vez tuve hace muchos años el privilegio de saludar al obispo, pero hasta ahí no sé nada de él. O sea, cuando vivió en ese entonces en Austin y ya, pero él, y ahorita tengo que hacer memoria, si mal no tengo entendido, él es quien está también de obispo provisional, te lo voy a googlear, es más, de la diócesis de Tyler. ¿Te acuerdas que removieron al obispo Strickland? Sí, cómo no, claro. Entonces creo que pusieron a él. Ahorita lo voy a verificar, si me da tiempo, hasta que encuentren allá o pongan a un nuevo obispo en la diócesis de Tyler. Lo que estamos viendo, Miguel, no sé, en México, allá pues tuvo Jaime Rodolfo y todos pues, están más cerquita de eso. Pues estamos viendo que hay... no quiero usar la palabra opresión, ¿verdad? Porque está muy usada, pero hay, digamos, algún tipo de presión o acorralamiento, vamos a ponerlo así,
de algunas iglesias, sobre todo en la fraternidad de San Pedro, ¿ok? Ujú. Entonces, en la fraternidad de San Pedro, que es, digamos, el rito extraordinario, el rito en latín, pues prácticamente los tienen así de que ustedes calladitos se ven más bonitos en muchas de las parroquias. No quiero generalizar en todos lados, pero en muchos se está dando este común denominador, Miguel, donde ustedes calladitos se ven más bonitos y si me hace mucho ruido, pues les vamos a aplicar algunas medidas como las que están viendo en pantalla o más severas todavía. Ujú. Entonces, esto ha causado pues mucha molestia entre los católicos. Muchos que me han hablado en privado me han dicho, pues no quiero decir confesado porque no soy un sacerdote, pero me han admitido que están considerando irse a la fraternidad de San Pío X, los lefebristas, la Ujú, ujú, SSPX, ujú. SSPX, que evidentemente ahí está más espinoso el tema. Eso es otro tema para otra ocasión. Yo sé que van a poner los comentarios. ¿Sí están en comunión? Ok, está bien. Pero no deja de ser un tema un poquito más, pues más delicado, vamos a ponerlo así. Claro, claro. Entonces, se están yendo ahí o se están yendo al rito del ordinariato, que es el rito que creó, por cierto, el Papa Benedicto, como lo hemos comentado, que es el rito anglicano en comunión con el catolicismo. Pero aquí te va la situación, Miguel. Yo sé que estamos hablando de política y todo. El Papa Francisco, pues está y se ve venir en pláticas con el obispo Welby, anglicano, arzobispo Welby. Entonces, no sabemos. Todo es especulación hasta donde yo tengo entendido que pues, a lo mejor si llega a haber intercomunión, haría pues a lo mejor este rito, por así decirlo, obsoleto, porque este rito ordinariato, que es el anglicano en comunión con Roma, tiene su propio obispo. O sea, por ejemplo, acá las iglesias del ordinariato, Saint Mary o Saint Thomas Becket o varios, pues no están bajo el obispo de Fort Worth, por así decirlo, no son iglesias diocesanas. Entonces, si el obispo de Fort Worth, lo que sucedió durante la pandemia, que mandó cerrar varias iglesias, estos no acataron porque el obispo del ordinariato dijo, no, pues es conservador, así como el obispo Strickland. Haz de cuenta que no, pues. Entonces, es otra regla, pero si se entra o no, bueno, ya es un futuro, pues si se entra en intercomunión, pues ahí se va a ponerme interesante la situación y van a estar, pues como me dijo un amigo español, afinando gaitas. Va a estar interesante entonces estamos viendo eso. No sé en México cómo se esté moldeando ahí con esto de la misa en latín, Miguel. Bueno, sí, está bajo ataque en todos lados y curiosamente Francisco a los únicos que les ha tenido ciertas consideraciones ha sido la Fraternidad Sacerdotal San Pedro. Le sacaron una carta afortunadamente, o sea, cuando ellos le sacaron es que, bueno, pues fueron a visitarlo de manera muy paternal, ¿no? Algunos superiores europeos de la Fraternidad San Pedro Sí. a Francisco hace tiempo diciendo, oiga, pues es que nosotros, que usted es nuestro pastor y que no sé qué, o sea, pues yo creo que no quiero decir que lo cilindraron porque se puede ver muy feo, pero Sí. le supieron hablar, ¿no? De una manera que lo parece que a pesar de todo, pues sí tiene cierto rasgo sentimental y lo conmovieron. Sí. Y él aceptó no tocar, no afectarlos, ¿no? Con su motu propio, que no me acuerdo ni cómo se llama, ¿no? Exactamente. Sí. No los iba a afectar. Y entonces ellos le dijeron, bueno, pero usted nos puede dar una carta sobre eso. Y sí, les dio una carta y con eso se han defendido. Pero aquí en México, pues ellos se han movido con mucha cautela. No es lo mismo en Estados Unidos, que tienen una fuerza y presencia mucho más. Aquí en Y México son más peleoneros acá. Sí. están con alfileres y muchos obispos, la verdad es que les han cerrado las puertas y han querido sacarlos. Entonces, de manera regular, pues están básicamente en la Ciudad de México y aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara es donde está la parte más importante de la Fraternidad San Pedro, pero están con alfileres y tienen que irse con pies de plomo, tienen que Sí. ser muy, muy cautelosos y pues yo no sé, bueno, yo sí sé, pero no lo voy a decir aquí, las cosas que ellos han de pensar de ciertos temas, ¿no? Pero ellos tienen que apegarse pues en los sermones, Sí. en las homilías, ellos hacen lo que tienen que hacer, que es explicar la Sagrada Escritura y la Sí. doctrina y punto, y de ahí no se salen, o sea, pues porque ese es su trabajo, su obligación, es su deber y listo, ¿no? Ellos podrán tener opiniones y así como pueden tener pues preferencias de algún equipo de fútbol americano al que le vayan o de béisbol, Sí. son sus opiniones, pueden tenerlas sobre cualquier tema, el que tú quieras. Pero ellos como fraternidad,
pues han sido muy cuidadosos en apegarse estrictamente a la doctrina, a la tradición, a la Sagrada Escritura, y yo creo que está bien, ¿no? Más allá de eso, querer que ellos digan o hagan cosas más atrevidas es poner en riesgo toda una misión. Sí. Yo, que tú sabes quién soy y lo que hago y lo que digo, soy el primero en decirles que lo que hacen está perfecto, que no se comprometan, que no digan, que no, porque hay mucha gente que quisiera escucharlos decir muchas cosas, ¿no? Pero pues no, ellos siempre han sido muy cuidadosos y yo soy el primero que los felicita y los exhorta a ellos a que pues a que se mantengan así. Yo, por mi cuenta, pues yo puedo decir lo que yo quiera, ¿no? Sí. A mi nombre propio, pero ellos como fraternidad, y yo nunca hablo a nombre de la fraternidad, por supuesto, porque ni tengo la representación, ni yo soy un feligres y punto, ¿no? No tengo más vínculo con ellos que ir a misa. Entonces, yo creo que está bien que se muevan así con esa cautela, ¿no? Fíjate que entonces me da a entender, según lo que me están poniendo aquí, sobre todo, mira, decía aquí Rodolfo también que los lefebristas o la Sociedad de San Pío X, pues no tiene muy buena relación con la arquidiócesis en México. Acá no están tan peleados, vamos a ponerlo así, o sea, no están en guerra, vamos a ponerlo así, o sea, a lo mejor no serán así compadres ni nada, pero no están enemistados, vamos a ponerlo así. Y evidentemente me queda claro, Miguel, que el dolor de cabeza pues son estas sociedades aquí en los Estados Unidos, porque pues no están acostumbrados, honestamente, a que digan, usted pues no diga nada ni se meta con la curia romana. Y digo, el Papa es el sumo pontífice, a final de cuentas, tú gustes lo que tú gustes y mandes, pero culturalmente acá raspa, vamos a ponerlo así, o sea, no cae tan fácil y ha habido también, eso hay que reconocerlo, muchas semillas disidentes aquí sembradas en comunidades tradicionalistas, o sea, que incluso van hasta atrás, hasta los que le llaman antiguos católicos, o sea, que van antes que ni siquiera reconoce el Concilio Vaticano I, olvídate ya del segundo, o sea, etcétera, etcétera. Entonces está más complejo acá, pero sí estamos viendo que en cuanto empiezan a mencionar algo, traen atención no deseada, evidentemente, y ahí estamos viendo unas de las consecuencias. No sé, nos está viendo Juana o otras personas aquí en el chat en otras diócesis, en Phoenix o en Los Ángeles o allá en otras partes del país o en Alabama o no sé, en Florida. Pero al menos acá sí se está viendo. Texas, como siempre, pues siendo el epicentro de las cosas ahorita. Así es, exactamente. Pues aquí Guadalajara, pues, siendo también ese epicentro, ¿no? De la religiosidad en México y de la tradición también aquí, ¿no? Por eso la fraternidad aquí ha florecido como no ha florecido en otras partes. No porque en otras partes no haya esa necesidad o ese gusto, no las han dejado por la razón que sea, pero aquí es una tradición pues vieja y yo creo que como un antídoto precisamente porque aquí en Guadalajara hay muchos grupos tradicionalistas, ¿no? Que están divididos, todos surgieron de la Fraternidad San Pío y se fueron como las matrushkas, ¿no? Se fueron saliendo, pum, una de otra, una de otra. Sí. Y ahora pues hay muchas capillas, ¿no? Así se les llama capillas, con muchos nombres y yo tengo amigos en todas, pero yo a la que asisto pues es a la Fraternidad San Pedro. Si no estuviera San Pedro, pues ya a lo mejor iría a otra, pero mientras tengamos aquí a la Fraternidad San Pedro, pues ahí voy, ¿no? Y ahí me siento como en casa. Sí, no le muevas. Sí, no le muevas, compadre. Bueno, ahora sí, ya nos despedimos, que nos extendimos para todas las personas. Miguel, nos vemos la próxima semana. Dios mediante, aquí estaremos. Bueno, a nombre de Miguel se despide un servidor, recordándoles una vez más, ahí en la descripción del video viene toda la información si quieres conseguir los productos que la compañía de Miguel ofrece o incluso si quieres convertirte en distribuidor, ahí en la descripción de este video aquí en Reconquista, porque si lo van a ver diferido en el boletín, pues va a ser de otra cosa. Pueden hallar el correo y la página web de Family Natural para todas las personas que quieran ponerse ahí en contacto con Miguel. Por favor, considéralo porque realmente es muy buena industria y son productos muy buenos. Que esperemos que en este primer semestre podamos ya tenerlos en Texas para que los puedas usar y recomendar y distribuir, igual que en California y en otros lugares. Dios mediante, les pedimos a todos que nos tengan en sus oraciones para que los proyectos de poder llevar más bien nuestros productos a Estados Unidos se puedan materializar este año. Dios mediante, van a ver que sí. Bueno, ahora sí, cuídense mucho, Dios me los bendiga
Un saludo a los de Boletín, a ti en tu canal, les mando un abrazo, los veo más al rato en los comentarios. Por favor, no se los olvide seguir orando aquí para la gente de los Estados Unidos. De bolita, amiga, también antes de que se me olvide, sobre todo porque el fiscal, aquí lo están viendo en pantalla, el Attorney General, el fiscal de Texas, está buscando ahorita demandar a una organización gubernamental que trabaja con una diócesis católica, o sea, una vez más metidos en broncas. Entonces se está poniendo cada vez más turbio la situación de la frontera, Miguel. Están trayéndose gente, literal, es trata de personas ya a estas alturas, o sea, desde hace mucho, y les están dando incluso recursos, dinero en otros estados como Nueva York, o sea, $10,000 así, más por llegar y causar destrozos, y a los ciudadanos americanos, o sea, le están negando. No, eso está al revés. Todo esto está siendo coordinado, manipulado. Entonces necesitamos, mucho de sus plegarias, por favorcito, para aquí el pueblo americano. Bueno, ahora sí. Cuídense mucho, Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima. Y como siempre cerramos diciendo que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey.